Tema 14. Condiciones meteorológicas adversas, eficiencia y seguridad. 14.1. Condiciones meteorológicas y ambientales adversas. La lluvia. Las consecuencias inmediatas de la lluvia son la falta de visibilidad y la disminución de la adherencia, con lo cual el conductor debe adoptar ciertas precauciones, sobre todo al caer las primeras gotas de agua sobre la calzada tras largo tiempo sin haber llovido, ya que al mezclarse con el polvo, la grasa y otros residuos que haya sobre la vía, se forma un barrillo que convierte la calzada en un firme muy deslizante. Con lo cual, cuando el pavimento esté mojado y circulemos detrás de otro vehículo, tendremos que aumentar la distancia de seguridad, y si nos vemos obligados a frenar, lo haremos con antelación suficiente y suavidad, ya que la distancia de frenado será el doble que si la calzada estuviera seca. Si está lloviendo, tenemos que utilizar el limpiaparabrisas en la velocidad normal, y en la más rápida cuando nos crucemos con otro vehículo o al adelantarlo, sobre todo si es voluminoso. Se puede producir lo que se conoce con el nombre de aquaplaning, agua acumulada delante de la rueda, con lo que los neumáticos pierden adherencia y el contacto con la superficie de la calzada, con lo que el conductor pierde el control del vehículo. El aquaplaning se produce cuando la cantidad de agua es superior a la que puede expulsar la banda de rodadura del neumático, bien porque existan charcos de agua en la calzada por llevar los neumáticos gastados o por exceso de velocidad. Para evitarlo, el conductor deberá reducir la velocidad, cambiar los neumáticos cuando el dibujo tenga una profundidad inferior a 1,6 milímetros y evitar, si es posible, pasar sobre los charcos que existan en la calzada. Aunque si no nos queda más remedio que tener que atravesar una zona anegada por el agua, se debe poner la primera velocidad y circular lentamente a una velocidad y aceleración sostenida. Una vez atravesado, comprobaremos la eficacia de los frenos pisando ligeramente el pedal del freno para eliminar la humedad por el calor que se produce cuando rozan las pastillas de frenos con los discos o las zapatas con los tambores. La nieve y el hielo. Al caer los primeros copos de nieve, el pavimento se vuelve muy deslizante. Cuando la nieve se congela, se convierte en hielo. Para mejorar la adherencia y evitar los deslizamientos debemos tener los neumáticos y los frenos en buen estado, circular por las rodaduras de los demás vehículos, reducir velocidad, aumentar la distancia de seguridad y conducir con suavidad, sin movimientos bruscos sobre la dirección. En pendientes ascendentes se debe subir a velocidad sostenida y en una relación de marchas más alta posible que razonablemente se pueda emplear. En pendientes descendentes se bajará lentamente en una relación de marchas más corta de lo habitual para que actúe el freno motor y evitar pisar el freno de servicio. Para arrancar el vehículo sobre nieve, las ruedas patinan y se hunden, por lo que el conductor orientará las ruedas en línea recta y arrancará en una relación de marchas más alta que sea posible. Cuando sea obligatorio el uso de cadenas y otros dispositivos autorizados, neumáticos con clavos, es conveniente colocarlos en todas las ruedas del vehículo, aunque solamente es obligatoria su colocación sobre las ruedas motrices, es decir, a cada rueda del eje motor. Cuando desaparezca la obligación de utilizar dichos dispositivos, se deben quitar porque dañan el pavimento, la amortiguación y deterioran los neumáticos. Se puede prever la existencia de hielo cuando las temperaturas son muy bajas durante la noche y a primeras horas de la mañana, especialmente en zonas sombrías, húmedas y valles con mucha vegetación. La existencia de hielo se observa porque la dirección se vuelve ligera y muy suave. En el caso de hielo, la distancia de frenado puede llegar a aumentar hasta 10 veces más de lo normal. Si usted inicia un viaje y cree que puede nevar, es conveniente llevar el depósito de combustible lleno, comida y ropa de abrigo por si se queda bloqueado. La niebla. La conducción con niebla reduce la visibilidad y la adherencia, con lo cual debemos adaptar la velocidad según sea la intensidad de la niebla y aumentar la distancia de seguridad con respecto al vehículo que circule delante. Debemos de utilizar el alumbrado correspondiente. Nubes de polvo o humo. En estos casos deberemos adaptar la velocidad según la visibilidad y aumentar la distancia de seguridad encendiendo las luces de corto alcance. El sol. El sol puede deslumbrar al conductor. Para evitar el deslumbramiento directo del sol, utilizaremos el parasol o bien gafas oscuras. Si aún así no es posible protegerse de los efectos del sol, reduciremos velocidad y, si fuera preciso, detendríamos el vehículo. También es importante recordar que podemos ser deslumbrados por los faros de otro vehículo. Un deslumbramiento puede llegar a provocar una ceguera temporal en determinadas circunstancias. El viento.
Cuando el viento sopla de costado, supone un gran peligro para circular, ya que puede variar la trayectoria del vehículo e incluso llegar a volcarlo. En este caso, se reducirá la velocidad y se corregirá la trayectoria del vehículo sujetando el volante con firmeza y sin rigidez, moviéndolo en dirección contraria al viento. Es decir, si el viento sopla de derecha a izquierda, el volante se girará hacia la derecha, y si sopla de izquierda a derecha, tiraremos del volante hacia la izquierda. Cuando el viento es racheado o a ráfagas, aún se hace más peligrosa la conducción, sobre todo al cruzarse con vehículos voluminosos o al pasar por taludes, barrancos, edificios, montañas, arboledas, etc., ya que estos elementos se contraponen a la acción del viento. Con este tipo de viento los vehículos más afectados son los de dos ruedas, los voluminosos y los conjuntos de vehículos. 14.2. Conducción eficiente y contaminación. La conducción eficiente consiste en conducir de tal manera que el vehículo consuma carburante dentro de los límites establecidos para él mismo, evitando el gasto innecesario de combustible y la contaminación del planeta. El aplicar las técnicas de conducción eficiente nos reportará beneficios tales como aumento de la seguridad en la conducción, reducción de los costes de uso y mantenimiento del vehículo, aumento del confort durante la conducción, disminución del ruido del vehículo y por lo tanto disminución de la contaminación acústica, que provoca alteraciones nerviosas. El consumo y la contaminación dependen de la velocidad. Cuando se circula dentro de los límites de velocidad, 80-90 km por hora, la curva de incremento de consumo es proporcional a la velocidad. A partir de 90 km por hora, el consumo aumenta creciendo a mayor proporción y por lo tanto también aumenta, llegando incluso a duplicarse en algunos vehículos. Se puede economizar combustible disminuyendo la velocidad, manteniendo la aguja del cuentarevoluciones aproximadamente en la zona media, esto es, el par motor. Es recomendable circular a una velocidad uniforme, evitando los acelerones y los frenazos bruscos y mantener una velocidad media constante. La aerodinámica del vehículo. Gran parte del consumo de combustible se produce por la resistencia que el aire opone al avance del vehículo. Para mejorar el coeficiente aerodinámico deberemos 1. Evitar transportar las maletas o bultos en la vaca. Se transportarán en el maletero. Si esto no es posible, se aconseja llevar las maletas en un remolque pequeño. 2. Desmontar la vaca si no se va a transportar nada en ella. 3. Colocar un deflector si se arrastra un remolque con una superficie frontal superior a la del vehículo que lo arrastra. 4. Evitar circular con los cristales de las ventanillas bajados. Aumenta la resistencia aerodinámica y el consumo de combustible. La vía. Dependiendo del tipo de vía por la que se circule, el consumo varía. En vías dentro de poblado, el consumo es mayor que en vías interurbanas debido a las detenciones en semáforos, intersecciones, atascos, etc. El conductor. La manera de conducir también interviene en el mayor o menor consumo de combustible. Para su ahorro, el conductor debe conducir con prudencia y suavidad, cambiar de marcha a un régimen normal de revoluciones y no cambiar de marcha cuando el motor esté muy acelerado. En los vehículos de gasolina se debe cambiar entre 2000 y 2500 revoluciones y en los de gasoil, diésel, de 1500 a 2000 revoluciones. No bajar las pendientes en punto muerto o con el motor parado. Parar el funcionamiento del motor en las detenciones prolongadas. No calentar el motor con el vehículo parado durante un cierto tiempo. Es aconsejable iniciar la marcha con el motor frío para que en movimiento se vaya calentando. Utilizar el climatizador o el aire acondicionado a una temperatura aproximada de 23 grados. No utilizar gasolina de octanaje inferior al recomendado por el fabricante. Evitar llevar más peso del necesario y coloque la carga correctamente. Hacer un mantenimiento adecuado del vehículo. Al arrancar un motor de gasolina, se recomienda iniciar la marcha inmediatamente después de arrancar el motor. Si el vehículo es diésel, debemos esperar unos segundos antes de iniciar la marcha después de arrancar el motor. Para conducir eficientemente deberemos circular en las marchas más largas posibles y utilizar la primera lo menos posible. De esta manera, el motor funcionará a bajas revoluciones y disminuirá el consumo. 14.3. La contaminación.
El medio ambiente se puede contaminar por la emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y otros contaminantes por encima de los límites permitidos. Está prohibido conducir un vehículo de motor o ciclomotor con el escape libre y sin el dispositivo silenciador de explosiones. También se prohíben tubos de escapes incompletos o deteriorados. El exceso de monóxido de carbono se produce por un exceso de gasolina o un defecto de aire en la mezcla, lanzando humo negro por el tubo de escape. Si el humo expulsado por el tubo de escape es blanco o azulado, es debido a una cantidad excesiva de aceite, y si es blanco, será vapor de agua. Es muy normal cuando el motor no está caliente y hace frío. Está prohibido tirar por las ventanillas envases vacíos, desperdicios, restos de comida, plásticos y cualquier material que pueda provocar un incendio. Asimismo, no está permitido lavar el vehículo en la vía pública. 14.4. Seguridad activa y pasiva. Los vehículos deben estar dotados de ciertos elementos, cuya utilidad radica en que, dentro de lo posible, no se produzcan accidentes o reducir la gravedad de las lesiones en caso de que se produzcan. 14.4.1. Seguridad activa o primaria. Es aquella de la que dispone un vehículo a fin de evitar accidentes. Y son, entre otros, ruedas, frenos, dirección, suspensión, etc. Ruedas y neumáticos. Las ruedas se componen de neumático y llanta. Llanta. Es la parte metálica de la rueda y sobre ella se montan los neumáticos. Neumático. Son los elementos del vehículo que se encuentran en contacto con el pavimento, adhiriéndose al mismo. Su misión es amortiguar, estabilizar y soportar la carga que se transporte. También intervienen en la distancia de frenado y en la seguridad. Los neumáticos están compuestos de banda de rodadura. Es la zona de contacto con el suelo, que presenta unas ranuras que forman el dibujo. La finalidad del dibujo es que los neumáticos se adhieran al pavimento para conseguir una buena adherencia y evacuar el agua que pueda existir en la calzada. Flancos. Unen la banda de rodadura con el talón, influyen en el confort. Talones. Fijan la cubierta con la llanta. Carcasa. Elemento no visible, formado por una o varias lonas superpuestas. Los neumáticos pueden ser con cámara, en los que el aire se aloja en esta, o sin cámara, denominados tubeless, en los que el aire se aloja entre la cubierta y la llanta. Estos últimos tienen menor riesgo de reventón. Por su estructura, los neumáticos pueden ser convencionales o diagonales. Formados por lonas cruzadas entre sí. Radiales. Formados por lonas de cable en arcos radiales. Estos tienen una mejor elasticidad, un mayor rendimiento, un menor desgaste, mejor adherencia y estabilidad que los convencionales. Cuando tengamos que sustituir los neumáticos, se hará por otros de las mismas características y dibujo aconsejado por el fabricante. Debemos utilizar neumáticos iguales para todas las ruedas, si bien se podrán combinar siempre que sean iguales en el mismo eje. Los neumáticos se deben sustituir cuando la hendidura del dibujo de la banda de rodadura sea inferior a 1,6 milímetros, siendo aconsejable sustituirlos cuando presenten menos de 2 milímetros. También debemos sustituirlos cuando tengan grietas, cortes o deformaciones. Los neumáticos tienen que llevar la misma presión de inflado tanto en invierno como en verano, que será la recomendada por el fabricante, que variará según sea la carga que transportemos y la velocidad a la que circulemos. En ambos casos, el fabricante nos indica que aumentemos la presión de inflado. Por ello, deberemos revisar la presión de inflado, sobre todo antes de iniciar un viaje, con el neumático frío. Si la presión de inflado es inferior a la recomendada por el fabricante, estos se calientan en exceso y se desgastan más rápidamente, sobre todo por los bordes y por los flancos, aumentando el consumo de combustible y el riesgo de reventón. También se consume más combustible con neumáticos más anchos. Si la presión de inflado es superior a la recomendada por el fabricante, se desgastan prematuramente por el centro. El contacto con el pavimento disminuye, siendo menor la adherencia. A la rueda de repuesto le daremos la presión más alta recomendada por el fabricante. Si durante el desarrollo de un viaje comprobamos que la presión de inflado del neumático se ha elevado, no le quitaremos aire, ya que ese incremento se debe al calentamiento del aire dentro del neumático.
Las ruedas deben estar alineadas y equilibradas para que el vehículo se desplace correctamente y evitar que a determinadas velocidades vibre la dirección. El equilibrado consiste en colocar unos contrapesos de plomo en las llantas para corregir el defecto. Ante un reventón de una rueda no deberemos frenar, sino que levantaremos suavemente el pie del acelerador, sujetaremos firmemente el volante e intentaremos mantener la trayectoria del vehículo dentro de lo posible. La suspensión. La suspensión del coche está constituida por los neumáticos, los muelles o ballestas y los amortiguadores. Los neumáticos absorben las pequeñas asperezas del terreno. Cuando las desigualdades del camino son mayores, se deforman los muelles, situados entre la carrocería y las ruedas, permitiendo que las ruedas suban o bajen con relación a la carrocería, que recibe así las menores sacudidas posibles. Por último, los amortiguadores reducen la amplitud y número de las oscilaciones de los muelles, obligándolos a recobrar prontamente su posición normal. Es muy importante para la estabilidad del vehículo conservar en buen estado los amortiguadores. Su mantenimiento se reduce en cambiar los amortiguadores cuando estén en mal estado o los recomiende el fabricante. Para disminuir la inclinación de la carrocería que se produce al tomar una curva, existen las barras estabilizadoras que trabajan a torsión, de tal forma que tienden a mantener el vehículo horizontal. La dirección. El volante de dirección varía la trayectoria del vehículo cambiando la orientación de las ruedas delanteras, que se llaman directrices. La dirección debe ser suave y progresiva. El sistema más generalizado actualmente es el de cremallera y piñón. Las direcciones actuales cada vez son más avanzadas y hacen que el esfuerzo a ejercer sobre el volante sea menor. Por ejemplo, la dirección asistida. Deberemos comprobar el nivel de líquido de la dirección asistida. Debe estar en las marcas de máximo y mínimo. La dirección debe estar correctamente alineada y debemos evitar los golpes con los bordillos. Los frenos. Los frenos son de tambor o de disco. El freno de tambor consiste en unas zapatas y el tambor, que van unidos a la rueda. Al pisar el pedal del freno, las zapatas se desplazan y rozan con el tambor, deteniendo la rueda. Estos frenos se calientan más y en casos excepcionales pueden bloquearse las ruedas. El freno de disco consiste en unas pastillas y el propio disco que va unido a la rueda. Al pisar el freno, las pastillas se desplazan y consiguen el rozamiento con el disco. Estos frenos son más eficaces que los de tambor, ya que se calientan menos y la frenada es más suave, progresiva, existe menos riesgo de bloqueo de las ruedas y se refrigeran mejor. Los turismos, los vehículos de 3 ruedas y cuadriciclos de motor deben estar equipados con los siguientes frenos. Freno de servicio. Conocido como freno de pie. Se acciona con el pie derecho, debiendo procurar frenar con suavidad y lo justo para disminuir la velocidad del vehículo hasta llegar a la detención total del mismo. Este freno deberá actuar sobre todas las ruedas. Los frenos de servicio de los vehículos son hidráulicos, es decir, funcionan con líquido, con lo que debemos comprobar el nivel periódicamente en el depósito y que éste se encuentre en el límite máximo y mínimo. Freno de socorro. Es el mismo freno de servicio con un doble circuito independiente que funciona cuando falla el primero. Freno de estacionamiento. Se acciona con la mano y generalmente actúa en las ruedas traseras. Permite mantener el vehículo inmovilizado en pendientes ascendentes o descendentes en ausencia del conductor. El uso del motor como freno es continuo, a esto se llama freno motor, y actúa cuando levantamos el pie del acelerador y cambiamos a marchas más cortas, consiguiendo reducir la velocidad sin usar el freno de servicio. El motor actúa como freno en las ruedas motrices, evitando el uso de sistema de frenos. Para frenar en condiciones normales, levantaremos el pie del acelerador con antelación suficiente, y si fuera necesario, reduciremos a velocidades más cortas para que el motor actúe de freno. En caso de frenada de emergencia, frenaremos fuertemente sin llegar a bloquear las ruedas. Cuando notemos el menor indicio de bloqueo, levantaremos ligeramente el pie del freno para que las ruedas sigan girando y agarren mejor al pavimento. La eficacia de los frenos depende: 1. Del estado de los frenos, los neumáticos y la calzada. 2. De la presión que se ejerza sobre el pedal de freno. 3. De la velocidad a la que se circule.
4. De la masa del vehículo y de la carga que se transporte. Los frenos pueden fallar total o parcialmente por 1. Pérdida de líquido de frenos. Se nota porque al pisar el pedal, este llega casi al fondo. 2. Entrada de aire en las canalizaciones. El freno da sensación de blando y esponjoso. 3. Fading o calentamiento excesivo de los frenos por el uso continuado de los mismos. 4. Excesiva humedad del sistema de frenos. Para eliminarla, pisaremos el pedal del freno poco a poco para eliminarla y así volver a recuperar su eficacia. 5. Desgaste de zapatas o pastillas. Se nota porque hay que frenar más de lo normal. 6. Acción desigual de los frenos. Se nota porque al frenar el vehículo tiende a desviarse hacia un lado. Puede deberse a una diferencia de presión de inflado en los neumáticos de un mismo eje, a un desgaste desigual de las zapatas o pastillas o a un mal reglaje de los frenos. El sistema de frenado antibloqueo ABS evita el bloqueo de las ruedas en caso de frenada brusca. Regula la potencia de frenado de cada rueda en función de su adherencia. En caso de una frenada de emergencia, el conductor ejercerá una presión constante sobre el pedal del freno hasta la detención total del vehículo. Espejos retrovisores. Estos se deben regular con el vehículo inmovilizado en recta y llano a ser posible. Espejo retrovisor izquierdo y derecho. Se orientarán para que se vea lo máximo de la calzada y lo mínimo de nuestro propio vehículo. Espejo interior. Se regula cogiéndolo por los bordes y orientándolo de forma que veamos el mayor campo visual a través de la ventanilla trasera, luneta, debiendo ver a ser posible las 4 esquinas de la misma sin necesidad de mover la cabeza. En turismos y camiones de MMA no superior a 3.500 kilogramos son obligatorios 2 espejos retrovisores, uno exterior colocado en el lado izquierdo y otro en el interior. El retrovisor derecho es opcional. Las motocicletas con o sin sidecar llevarán un espejo retrovisor en el lado izquierdo si su velocidad máxima no supera los 100 km/h y 2 espejos retrovisores, uno a cada lado, si su velocidad es superior a 100 km/h. Los ciclomotores de 2 ruedas deberán llevar instalado un espejo retrovisor en el lado izquierdo, siendo opcional el derecho. El campo de visión del espejo retrovisor interior deberá permitirnos ver al menos una parte de la calzada, plana y horizontal, hasta una distancia de 60 metros por detrás de los puntos oculares y una anchura de 20 metros. Cuando dicho espejo retrovisor no permita esta visión, bien sea por llevar enganchado un remolque más alto que el vehículo, por la carga o por la colocación de cortinillas no transparentes contra el sol, se deberá colocar un espejo retrovisor en el lado derecho. La mayoría de los espejos retrovisores interiores son planos, ofreciendo una imagen real. Los espejos retrovisores exteriores suelen ser convexos para tener un mayor ángulo de visión, teniendo el inconveniente de que los vehículos se ven más pequeños y más alejados de lo que en realidad están. Aunque el vehículo lleve instalados 3 espejos retrovisores, siempre van a quedar zonas o ángulos muertos. Se llaman ángulos muertos a las zonas que no se ven al mirar a través de los espejos retrovisores a causa de la propia carrocería del vehículo. Los espejos los utilizaremos con frecuencia y brevedad, muy especialmente antes de realizar cualquier maniobra o bajarnos del vehículo, a fin de poder determinar la posición y distancia de los demás usuarios de la vía. Parabrisas y lunetas. Se denomina parabrisas al cristal situado en la parte delantera del vehículo y luneta al cristal de atrás y a los vidrios laterales. La finalidad del parabrisas es proteger al conductor y al pasajero delantero de las inclemencias del tiempo, así como permitir al conductor ver la vía y su entorno. Queda prohibida la colocación de vidrios tintados o coloreados no homologados. Los parabrisas pueden ser laminados. Sus cristales tienen la ventaja de que, en caso de sufrir una rotura, se agrietan y no quedan opacos, permitiendo en parte la visibilidad del conductor. Templados. Sus cristales tienen el inconveniente de que, en caso de sufrir una rotura, se quedan opacos, impidiendo la visibilidad del conductor. Uno de los peligros del parabrisas es que se puede romper debido a gravilla suelta en la calzada o cantos, piedras, etc., impidiendo la visión del conductor. Si esto ocurriese, el conductor deberá frenar el vehículo y detenerlo si circula por un tramo recto y no existe peligro, o bien dará un golpe con el puño al parabrisas para hacer un agujero que le permita ver. El limpiaparabrisas tiene como misión mantener limpio el parabrisas.
No se pondrá en funcionamiento con el parabrisas polvoriento ni seco, puesto que se deterioran las escobillas y se raya el cristal, aumentando el riesgo de deslumbramiento durante la noche. Los vehículos llevarán también un lavaparabrisas. Su misión es enviar chorros de agua al parabrisas. Comprobaremos con frecuencia el nivel de agua en su depósito, situado debajo del capó, para rellenarlo cuando sea necesario, pudiendo añadirle detergente neutro para una mejor limpieza y anticongelante para que el agua no se nos congele en invierno. El sistema antibao en el cristal trasero, llamado luneta térmica, consiste en una serie de filamentos a modo de resistencia eléctrica por los cuales pasa corriente calentando el cristal y haciendo desaparecer el bao. 14.4.2 Seguridad pasiva o secundaria. Es la que debe tener un vehículo para que una vez producido el accidente se reduzcan la gravedad de las lesiones. Actúa automáticamente al producirse el accidente. Algunos elementos que forman parte de la seguridad pasiva son: el apoyacabezas. Evita o reduce las lesiones del cuello y las vértebras en caso de colisión por alcance. El apoyacabezas debe de estar bien situado, su altura debe estar de tal manera que la parte central quede a la altura de los ojos. Los cinturones de seguridad. Retiene a los ocupantes del vehículo y evita que estos salgan despedidos del vehículo en caso de colisión frontal. Dichos cinturones deben estar bien reglados y ajustados al cuerpo. También tiene que estar bien anclados y abrochados, por lo que tenemos que revisarlos periódicamente. La posibilidad de fallecer en accidente es el doble si no lo llevamos puesto. El cinturón es obligatorio para el conductor y todos los ocupantes del vehículo. 1. De los turismos. 2. De los vehículos con MMA de hasta 3.500 kilos que conserven las características esenciales de los turismos. 3. De motocicletas, motocicletas con sidecar, ciclomotores, vehículos de 3 ruedas y cuadriciclos, cuando estén dotados de estructura de protección y cinturones de seguridad. Y los vehículos mixtos. Para que el cinturón ofrezca la protección adecuada, revisaremos periódicamente los anclajes y los cierres. El cinturón debe pasarse por la clavícula y por el centro del pecho. La cinta abdominal debe estar sobre la pelvis y los huesos de la cadera, siempre por debajo del abdomen. Queda prohibido el uso de pinzas para reducir la presión. El efecto submarino se produce por colocar objetos sobre el asiento, una toalla o un cojín, por ejemplo, o una mala regulación del sillón. Este efecto provoca que el conductor no sea retenido adecuadamente durante un accidente y su cuerpo se deslice por debajo de la banda abdominal. Pueden circular sin cinturón de seguridad tanto dentro como fuera de poblado. 1. Los conductores que efectúen la maniobra de marcha atrás o estacionamiento, tanto dentro como fuera de poblado. 2. Las personas provistas de certificado médico de exención por razones médicas graves o en atención a su condición de disminuidos físicos. ¿Pueden circular sin el cinturón de seguridad en poblado? Los taxis cuando estén de servicio. Los repartidores de mercancías cuando realicen sucesivas operaciones de carga y descarga en lugares situados a corta distancia unos de otros. Los conductores y pasajeros de vehículos en servicio de urgencia. Las personas que acompañan a un alumno o aprendiz durante el aprendizaje de la conducción. El airbag. Es una bolsa que se infla automáticamente en caso de una detención brusca o una colisión, reteniendo el cuerpo del ocupante del vehículo. No debemos sentarnos demasiado cerca del volante. La distancia aproximada debe ser de 25 centímetros. El airbag complementa al cinturón, no lo sustituye, por lo tanto deben usarse conjuntamente. Desconecte el airbag del acompañante si va a colocar una sillita orientada hacia atrás. 14.5 Casco de protección. El casco protege la cara y la cabeza, debe estar bien encajado. Es importantísimo que lo abrochemos antes de iniciar la marcha. Los conductores y pasajeros de motocicletas con o sin sidecar, de vehículos de 3 ruedas y cuadriciclos, y ciclomotores y de vehículos especiales tipo quads deberán utilizar correctamente cascos de protección homologados cuando circulen tanto dentro como fuera de poblado, excepto cuando dichos vehículos cuenten con estructuras de autoprotección y estén dotados de cinturones de seguridad y así conste en la tarjeta de inspección técnica. Los conductores de bicicletas y sus ocupantes están obligados a utilizar cascos de protección homologados cuando circulen por vías fuera de poblado, salvo en rampas ascendentes prolongadas, en condiciones extremas de calor
o por razones médicas graves debidamente acreditadas. Los menores de 16 años, tanto conductores como ocupantes de bicicletas y ciclos, deben llevar siempre puesto el casco independientemente de la vía por la que circulen. Existen dos tipos de cascos. Cascos convencionales. Los que protegen solo la cabeza. Cascos integrales. Los que protegen la cabeza y la cara. Deberemos desechar los cascos que hayan sufrido un fuerte impacto, aunque parezca estar intacto. 14.6. Vestuario. Traje, botas y guantes. El traje debe ser de piel u otro material resistente a la abrasión, de colores vivos y llamativos, para que el resto de los conductores puedan distinguirlos a una distancia suficiente. Las botas deben ser de caña alta, de cuero y con tacón, a fin de ofrecer una mayor seguridad. Los guantes serán de cuero sin dibujo y tener la menor masa posible. Deben proteger eficazmente del frío y minimizar daños en las caídas.